el planning de demanda y de inventario. Esta es un poco la agenda que vamos a tener en el webinar del día de hoy. En primera medida va a disertar, y de paso les voy a ir presentando a todos, va a disertar Jaime Ortega, que es socio director de Exertus. Luego estará disertando Francisco Saber, que es nuestro director de proyectos de Supply Chain y Operation para Latinoamérica. Y finalmente va a estar disertando César Luque, quien es jefe de planificación de demanda de Grupo Arcor. Además de algunos conceptos sobre sellout, planning de demanda y de inventario, junto con César van a poder ver un caso de implementación de la herramienta Pipeline en una empresa de la magnitud que tiene Grupo Arcor, ¿no? Grupo Arcor es una empresa que tiene más de 70 años de presencia en el mercado, que tiene 3 unidades de negocios de alimentos de consumo masivos, agronegocios y packaging, y tiene más de 45 plantas en el mundo. Los dejo entonces con Jaime Ortega, quien va a ser el primer disertante dentro de este webinar. Gracias, perfecto. Pues bueno, igual gracias a todos por el tiempo y por aquí separar agenda para acompañarnos. Un poquito queríamos empezar sobre poner en la mesa de forma introductoria cuáles son los principales retos, ¿no? Alrededor de cadena de suministro, y ya, bueno, como ahorita comentábamos, ir adentrándonos un poco más al detalle, a los retos, los principales beneficios de estar implementando el sellout para la planeación de la demanda, y obviamente cómo se interrelaciona eso con la planeación del suministro, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, gracias a todos por el tiempo. Si podemos avanzar a la siguiente, por favor. Muy bien. Acá, bueno, quisimos poner en la mesa los principales retos a nivel global que están enfrentando las cadenas de suministro, ¿no? Como ya sabemos, creo que ya no quiero ser así como muy redundante, porque desde pandemia hasta estos días todo el mundo ha hablado de los cambios pues en los patrones de consumo, las presiones inflacionarias, obviamente, ¿no? Que no han todavía bajado el nivel, a lo mejor han crecido a menor ritmo, pero bueno, pues obviamente no a los niveles que estábamos antes de pandemia. Temas, bueno, de cambios en los patrones de consumo, ¿no? Nosotros por ahí platicábamos con un cliente embotellador de Coca-Cola, del sistema embotellador, y bueno, nos decían que ellos tuvieron un cambio radical, ¿no? En la demanda entre canales, y eso implicó diferentes retos, ¿no? Tanto, por ejemplo, en capacidades de producción, porque evidentemente se empezaron a vender otras presentaciones, como también en la planeación de materias primas, porque, por ejemplo, hubo un desabasto de aluminio a nivel mundial, y bueno, pues eso hizo una disrupción en general en su cadena, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco de los retos. Otro, obviamente, la parte digital, ¿no? Los canales de venta digitales. Creo que hoy también todo el mundo está hablando de la omnicanalidad, ¿no? Y toda la parte digital y todos los retos que esto implica o genera para la cadena de suministro, ¿no? Y bueno, por último, el tema de los lead times y toda la parte de disponibilidad y nivel de servicio de materias primas, ya sean locales o internacionales o de importación. Obviamente de importación todavía es el riesgo mayor. Nosotros ahí igual platicamos con diferentes clientes. Bueno, pues claro que hay un reto todavía, está el tema de disponibilidad de buques, etcétera, etcétera, ¿no? Hay todo un tema logístico internacional ahí importante, ¿no? Y bueno, pues de nuevo, la parte digital creo que ese es uno de los principales retos, y que genera hacia la estrategia de omnicanalidad. Entonces, bueno, como para ir aterrizando un poquito más, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Perfecto. Aquí no quiero tampoco profundizar mucho, pero evidentemente estos retos a nivel global generan complejidades y retos también, pero hacia adentro del negocio, ¿no? En general en la cadena de suministro. Entonces, ¿qué cosas hay? Pues obviamente, de nuevo, ¿no? El tema de los diferentes patrones. Evidentemente, muchos clientes seguramente ustedes también lo están enfrentando. Todo el mundo dice, bueno, pues la historia que yo tenía muy bien documentadita y
y depurada, etcétera, antes de pandemia, pues ya hoy ya no me sirve, ¿no? Porque cambió mucho esos patrones de consumo de los clientes. Entonces, agrégale eso, el canal digital, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso sigue metiendo muchísima variabilidad en la demanda, ¿no? Y evidentemente, pues eso también te hace desbalancear el inventario. Y si tienes disrupción hacia atrás en la cadena con la parte de proveedores, pues bueno, claramente se hacen esos retos pues, mucho más relevantes a nivel negocio, ¿no? Entonces, de ahí es que nosotros vemos que hoy, pues la idea es obviamente acercarnos cada vez más en la medida de lo posible a la demanda real, ¿no? O a las señales de la demanda real, que justamente pues es el sell-out, ¿no? Ahorita vamos a ir aterrizando un poco el concepto, pero pues creo que todo esto al final genera esa necesidad de irnos acercando hacia lo más que sea posible hacia la demanda real del consumidor o de los clientes, ¿no? Entonces, bueno, acá esto se los vamos a compartir, pero creo que al final eso es el objetivo principal, ¿no? Poder tener una demanda, una señal de demanda lo más limpia posible y con esto poder reaccionar, evitar faltantes, ¿no? O desabasto, pero obviamente también balanceando el capital de trabajo. Entonces, bueno, ese es un poquito eh, el punto en esta parte de los retos, ¿no? Si avanzamos, por favor, a la siguiente. Eh, Aquí, un poquito antes de avanzar en el detalle, nosotros, como parte de la definición, ¿no? Antes de decir, voy a entrar en un proyecto, ¿no? De planeación de la demanda, ingresando, utilizando la información del sellout, creo que hay varias preguntas que son relevantes poner en la mesa, sobre todo para definir los niveles de detalle y los horizontes que se van a planear, ¿no? Porque, bueno, hay dos o tres niveles relevantes, ¿no? Los tácticos mensuales, pero también los operativos semanales diarios, ¿no? Entonces, depende de para qué quieras ese pronóstico, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes preguntas relevantes, ¿no? ¿Qué posición tengo yo en la cadena, ¿no? O sea, ¿cuántos eslabones hacia atrás o hacia adelante tengo para poder acceder a esa información de la demanda, ¿no? Al sellout. ¿Cuáles son los lead times que yo tengo en la cadena, ¿no? Al final, siempre nosotros decimos, cuando yo defino un plan de demanda, la primera pregunta es, ¿para qué lo quiero, ¿no? ¿Para qué quiero ver el futuro? ¿Y qué tan lejos en el futuro necesito ver, ¿no? Porque si yo digo, oye, tengo tiempos de ciclo o tiempos de entrega muy cortitos, pues evidentemente con X días, semanas hacia el futuro, pues puedo reaccionar. Pero si tengo materiales de importación, capacidades arriba del 80-85%, ni digamos de temas agrícolas, ¿no? En materias primas, etcétera, etcétera. Entonces se va haciendo mucho más complejo. Entonces, de nuevo, la primera pregunta es, ¿para qué necesito hacer esta planeación, ¿no? Obviamente del lado derecho, el ciclo de vida de los productos, del portafolio, es muy diferente si estamos hablando, por ejemplo, de embutidos, ¿no? Lácteos, a si estamos hablando de electrónicos, ¿no? Entonces, también esa dinámica de compra va a ser muy diferente dependiendo de las diferentes industrias, ¿no? Y bueno, evidentemente también la variabilidad en la demanda, que es un factor bien importante, ahorita vamos a ver muy rápido, pero creo que ahí esa es una de las variables que nos va a ayudar a dividir el portafolio, a segmentarlo, pero también a dividir o a definir modelos de pronóstico diferenciados y estrategias de inventario diferenciadas. Entonces, bueno, estas son como las principales preguntas. Y abajo en la parte del selling y el sellout, bueno, evidentemente el selling tiene ciertas características, ¿no? Está muy influenciado por la negociación, el volumen, tiene prácticas operativas que pueden agregar variabilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en México muchos retailers grandes tienen la práctica del pedido centralizado, ¿no? Entonces ese pedido centralizado tú le entregas a un centro de distribución y de ahí hacen la distribución a nivel tienda. Y en algunos retailers tienen la información por tienda de lo que se entregó y se vendió, pero en algunos no. Entonces, bueno, ahí puede estar influenciado ese volumen por esas decisiones. Y en la parte del sellout, bueno, claramente pues es la demanda del consumidor. Y nada más, en términos de los puntos de venta, pues requieren alineación de estas políticas de inventario. Entonces, bueno, eso es nada más un poquito como generalidades de cómo decidir y cómo ir aterrizando el detalle y la justificación del uso del sellout en la planeación. Si podemos avanzar a la siguiente, por favor.
Aquí simplemente, y lo traigo como referencia, estamos poniendo cuáles son los diferentes niveles de planeación, desde la estratégica hasta la operativa, y cuáles son, pues, para qué se usan, ¿no? Típicamente esta información del sellout y obviamente del plan de demanda, ¿no? Del pronóstico. Tienes, por un lado, la parte, bueno, del proveedor, acá pusimos industria CPG por poner un ejemplo, y del retailer o distribuidor. Evidentemente, en la parte estratégica y táctica pues, se utiliza mucho para la planeación de capacidades, planeación de materiales, el S&OP, obviamente, y luego abajo, en la planeación operativa, tenemos ya más, el enfoque es más a reaprovisionar inventarios en los puntos de venta. Entonces ahí es un poco más operativo y la idea es estar reaccionando a los comportamientos de la demanda lo más rápido que se pueda, pero teniendo como un supuesto que el inventario probablemente ya va a estar disponible, ¿no? Entonces, en cada uno de estos niveles, si avanzamos a la siguiente, el punto de por qué lo traemos es porque debemos, antes de entrar a todo el detalle en esto, debemos de definir un footprint de cadena de suministro, ¿no? Donde digas, oye, tengo mis ciertos procesos estratégicos, tácticos y operativos y tengo claramente divididos y definidos los horizontes que voy a utilizar en cada uno, ¿no? Y qué información y qué decisiones voy a estar tomando para cada uno de esos niveles, ¿no? Entonces, nada más aquí nos lo trajimos como mero ejemplo de un footprint así de macro procesos de cadena. ¿Sí? Si podemos avanzar a la siguiente, por favor. Y acá traemos dos slides que hablan primero de la parte de demanda. Aquí simplemente lo que nuestro enfoque y lo que siempre ponemos en la mesa es, tenemos que y meter a la licuadora las definiciones y todos los elementos para generar un plan de demanda robusto, ¿no? Oye, no solamente el qué historia voy a codificar o qué horizonte voy a utilizar o qué nivel de detalle, también inclusive oye, cuáles van a ser los building blocks comerciales, ¿no? Oye, qué promociones va a haber, qué planes de crecimiento, cómo tengo que colaborar ese pronóstico, no nada más el estadístico, ¿no? O el que generemos mediante cualquier método, sino también la colaboración comercial. Y del lado derecho están justamente por ahí abajo, tenemos como las diferentes decisiones. Entonces, al final aquí un poco el mensaje es el Demand Forecast Unit, que es esta unidad con la cual vas a generar tu pronóstico, tiene que estar definida con el nivel de detalle adecuado en categoría, en geografía, perdón, tiempo y producto, justamente para ir respondiendo cada una de las diferentes preguntas que vas haciendo en los diferentes horizontes de tiempo, ¿no? Entonces, primero, ese es un tema importante y obviamente el tema del sell-in y el sell-out. Y si avanzamos a la siguiente, tenemos cómo eso pues se tiene que alinear con la estrategia de inventario. Entonces, al inicio yo comentaba que debemos segmentar el portafolio en función al volumen, a la variabilidad, probablemente se aplican al tiempo de vida de anaquel, a la contribución marginal, etcétera. Pero al final toda esa segmentación se tiene que ir trasladando en la cadena para que si tú defines una estrategia de planeación para un segmento, pues obviamente esté alineada con inclusive la estrategia de programación de producción y probablemente de materiales. Entonces, al final tiene que ser congruente esa estrategia, ¿no? En los diferentes eslabones. Entonces, bueno, nada más acá, de forma esquemática, esa clasificación A, B, C, D, X, Y, Z, por poner un ejemplo, pues al final de nuevo se tiene que trasladar a las diferentes estrategias de inventario. ¿Tá? Si pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, solo para terminar, aquí nos trajimos en nuestra experiencia cuáles son los principales beneficios de migrar, sobre todo a un esquema de planeación utilizando el sellout. Y bueno, claramente, pues hay un tema de incremento en venta entre 3 y 4.5%, reducción o balanceo del inventario, ¿no? También, obviamente, todo esto depende de los niveles que tenga la empresa de desempeño. Pero bueno, hemos encontrado hasta 8% de reducción de inventario y 2.5% de reducción en merma, que eso es no tener productos con fechas de vida en aquel muy cortas o muy cercanas, ¿no? a expirar o merma directa en las tiendas, que bueno, también obviamente aplica, ¿no? Entonces, bueno, estos son como que a manera de benchmark, ¿no? Los principales beneficios que hemos encontrado, ¿no?
Bueno, sí, Perfecto, sí. entonces ahora retomo yo. Gracias Jaime, muy claro de tu parte, la parte donde nos puede apalancar el sellout. Cuando queremos utilizar el sellout siempre tenemos varios desafíos y el primero de alguna manera el sellout pasó a ser de alguna manera una urgencia de muchas compañías en el último tiempo. ¿Sí? Primero todos salimos corriendo a dónde conseguir la información. Y bueno, sabemos que hay múltiples fuentes, tanto ya sea distribuidores, ya sean retailers, que tengamos en contacto, puntos de venta, inclusive hay reportes especializados de cómo está el mercado y la competencia, ¿sí? Entonces, el primer desafío es dónde buscar la información. El segundo desafío que me pasa una vez que ya la conseguí es, bueno, ¿qué hago con ella? ¿Cómo la proceso? Y ahí tenemos otros desafíos de volumen. Cuando generalmente manejamos en Selin, manejamos un nivel de agregación general mucho más grande que cuando empezamos a ver puntos de venta, cuando empezamos a ver clientes y demás. Entonces la información nos explota en cantidad de registros, ¿sí? Empezar a integrar diferentes fuentes, ¿sí? Empezamos a tener, los mayoristas me pasan información de una manera, tengo un acuerdo de colaboración de información con otros clientes en supermercados o moderno, digamos, y eso genera todo un proceso y un esfuerzo de armonizar la información, integrarla y demás. Ni hablar el nivel de detalle que podemos llegar ahí en esa información y la frecuencia de actualizaciones. Entonces, es un desafío también a nivel datos, cómo defino mi proceso de integración, limpieza y consolidación de información para estar disponible dentro del proceso, ¿sí? Porque algunas lo actualizan diario, otro semanal, otro cada 15 días, otro a nivel mensual. Y por último, tengo información diversa, la procesé, la dejé hermosa, la tengo lista para usar, ¿cómo la uso? ¿Sí? ¿Qué es lo más? Entonces tengo que empezar a hacer modelo de datos y analítica sobre ese punto, ¿sí? Y en ese punto en particular tenemos que pensar no solamente procesos de gobernanza, ¿sí? De quién es el responsable de la información y la validación de las cosas, sino también a nivel calidad de la información que valide que está bien. Y por último, cómo le agrego una capa de analítica sobre esa información para, al final del día, que lo que buscamos es que eso nos apalanque la toma de decisiones y particularmente nos apalanque las decisiones a nivel planning, ¿sí? Entonces, este es el primer desafío, nosotros llamamos desafío de datos. El segundo desafío que tenemos, que es el siguiente slide, es el desafío a nivel soporte tecnológico, tecnología, ¿sí? Y ahí necesitamos diversas capacidades, ¿sí? Necesitamos poder tener capacidades de integración, ¿sí? Eso implica conectarnos con otros sistemas de nuestros pares, distribuidores, retailers, puntos de venta, proveedores de datos, poder tener sistemas y flujos de ETL que nos permita hacer esa ingesta de información, conexión y transformación, a veces son hasta SSB solamente o formatos en Excel, poder tener instancias de colaboración a veces entre la propia empresa y sus clientes, ¿sí? Donde podamos validar algunos puntos sobre la información, eso es bastante crítico a veces en algún punto y a veces hasta facilita la colaboración y la entrega de información. Tener capacidad de hacer la capa de data analítica, modelos estadísticos, cálculo de indicadores, ¿sí? De hacer también aplicar eventualmente cálculos de machine learning o algo de inteligencia sobre esa información. Y por último, cómo disponibilizar esa información, hacer reportes, los KPI que calculamos que sean rápidos, que estén básicamente sobre la persona que tiene que tomar la decisión, y obviamente toda la parte de gráficos, mapas y todo lo que nos pueda apoyar a la toma de decisión. Ese segundo soporte tecnológico no es menor, porque cuando uno va a ver qué hay ahí afuera, vamos a encontrar múltiples capacidades y cuestiones. Y mientras más plataformas tengamos, más integraciones vamos a necesitar, ¿sí? Por lo tanto, si queremos apalancar los procesos tecnológicos, tenemos que pensar de alguna manera, de los procesos de planning, perdón, debemos pensar cuál va a ser el lugar donde queremos apalancarlo y qué ofertas tenemos sobre eso, ¿sí? Si vamos al siguiente punto, que esto es un poco lo que tocó Jaime recién, pero más ya directamente, los insights que empezamos a encontrar tienen, digamos, un impacto directo sobre algunos procesos de planificación que nos mencionó recién Jaime. O sea, empezamos a encontrar quiebres de stock y stockouts, eso nos va a implicar directo de lleno en todo lo que es el proceso de demand planning, el proceso de forecasting, el proceso de demand review, el proceso de SPFR también. Empezar a evaluar los mix en los puntos de venta nos debería ser el proxy para mejorar nuestra planeación de inventarios, tanto interno a nuestro centro de distribución como a nuestros clientes, eventualmente si queremos colaborar en ello, y la distribución. Hacer promociones más efectivas, ¿sí? En todo el proceso de planeamiento de promociones, cuando decimos más efectivas, poder medir cómo impactan las promociones regionalmente por tipo de cliente, ver efectivamente cómo eso se vio como un cambio de volumen
efectivo. A veces esos niveles quedan a niveles muy agregados, y a medida que empezamos a tener esta data, empezamos a poder hacer esas desagregaciones y empezar a entender algunas dinámicas. Obviamente los últimos puntos están un poco relacionados al tema de promociones. La eficacia de los lanzamientos y los eventos es también lo mismo. De poder bajar a nivel regional, canal, cliente, cómo reciben los nuevos productos, los nuevos lanzamientos y entender eso, cómo impacta tanto en la planeación inicial que establecimos, y si estuvo bien, mal, y después obviamente ajustar hacia eso. Y ni que hablar en la parte de precio, impacta directamente en la planeación comercial, rentabilidad, donde podemos empezar a entender dónde el producto nos conviene apalancarlo, ya sea por volumen o por margen. ¿Sí? Seguimos adelante, Flor. Al final del día, por los tres grandes desafíos que nosotros acabamos de ver, nosotros entendemos que Pipelane ofrece una gran propuesta de valor acá, ¿sí? Y de alguna manera eso nos va a comentar ahora César sobre el caso que nos va a contar, que estamos todos ansiosos de escuchar también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene estas capacidades que hablábamos recién, que tiene con la parte de integración de datos, que nos va a permitir vincular, hacer integraciones, consolidar toda esa información. Tiene capacidades BI, para disponibilizar la información dentro del mismo proceso de planificación, que de alguna manera soporta esos procesos dentro de la herramienta, y para la persona que ejecuta, tiene sentido no tener que estar moviéndose entre diferentes pantallas y plataformas. Y por último, tiene toda la parte de científicos de datos que tienen que ver con la parte de analítica predictiva y demás. Sin más, creo que ya llega la parte más interesante de la sesión, que es escuchar un poco lo que es el caso que nos va a contar César. Y acá un poco lo dejo a César que cuente un poco su experiencia de cómo se dio a apalancar, digamos, parte del proceso de planning con información de ese lado. Y bueno, vamos a escucharlo, que creo que es lo que más valor tiene esta sesión de hoy. Bueno, muchas gracias, gracias Francisco, gracias Jaime. Bueno, les voy a contar un poco de manera resumida, porque del planning podríamos estar hablando un montón de horas. ¿Cuál fue la experiencia nuestra con la utilización del sellout, el aporte que nos hizo y nos está haciendo la gente de Novix, Francisco y todo el equipo? Y bueno, avancemos y les voy a ir contando. Nosotros elegimos hacer una prueba de concepto con una categoría que es para nosotros bastante compleja. Es compleja en términos de producción, es compleja porque la misma categoría son distintos artículos que tienen distinta vida de anaquel cada uno. O sea, tenemos artículos con 3 meses de vida útil, 4 meses, 6 meses. Con lo cual, a la hora de planificar la demanda, teníamos algunos problemas, teníamos bastantes inconvenientes. Esos inconvenientes a la hora de planificar la demanda, la cadena tracciona hacia la parte de la planificación de la producción. Esa volatilidad la terminábamos sufriendo porque desaprovechábamos las líneas de producción. Después, siguiendo con la cadena, íbamos a los CDs, o los centros de distribución, a los CDs, y los CDs de alguna manera tenían una foto difusa de la demanda, de cómo iban a llegar los pedidos, de dónde teníamos que entregar esos pedidos. Y lo más triste de esto es que terminaba en obsolescencia. Es decir, la calidad del producto o la calidad del stock que terminábamos teniendo de nuestros CDs por ahí no era la que teníamos que tener, y teníamos que salir a hacer acciones de corto plazo. Avanza una, Flor, porfa, así les cuento cómo era el proceso antes de implementar VMI. Nosotros, para esta categoría, hacíamos el forecast que era traccionado por un consenso de forecast. Ese consenso de forecast lo hacíamos entre diferentes áreas, pero era traccionado por el sell-in. Es decir, hacíamos un acuerdo de consenso en función al sell-in de nuestros clientes, y con eso traccionábamos la cadena. Es decir, esa señal de forecast de sell-in era la que utilizábamos para la producción, para la distribución de la mercadería entre los centros de distribución, y por último entregábamos a los clientes. Paso una, Flor, así cuento un poco, que acá me parece que es donde está el valor. De nuestra masa de clientes, nosotros tenemos una parte importante de esos clientes que es propia del grupo, que nosotros contamos con la información
de manera diaria de sus stocks y de su sell-out, que es lo importante, que es la joya de la corona, es el sell-out. Entonces, cuando le planteamos esto a los chicos de Novix, nos pusimos a pensar cuál sería el modelo óptimo para sacarle todo el jugo a toda esta data. Entonces, necesitábamos convertir eso en información, tal cual dijo Francisco recién. Entonces, empezamos a limpiar la data, que ese es el punto de partida a la hora de analizar una línea de tiempo. Primero tenemos que limpiar la data. Después empezamos a generar algunos modelos estadísticos, empezamos a descubrir algunos patrones y algunos comportamientos bastante interesantes con eso. Y lo que hicimos, una vez que hicimos toda la limpieza de datos y comprendimos el valor que podíamos extraer de ahí, empezamos a pronosticar el sell-out de nuestros clientes para convertirlo en sell-in. Es decir, nosotros pasamos de un modelo que era traccionado por el sell-in, por un acuerdo de forecast, por números que hasta algunas veces eran subjetivos, hacia un modelo que tracciona directamente desde la venta a la calle, que tracciona directamente desde la góndola. Entonces, ahí es donde pudimos extraer la mayor cantidad de valor en esta implementación. Es decir, pudimos conectar la planificación con la ejecución, o la ejecución con la planificación, porque hoy por hoy nosotros planificamos nuestra producción, nuestro abastecimiento de materias primas, nuestra distribución de la mercadería entre los CDs, de acuerdo a cómo va a traccionar el sell-out. Y eso es importantísimo. No sé si querés pasar una flor. Eso es importantísimo porque entre un montón de cosas, que ahora ya les voy a ir contando punto a punto, para nosotros uno de los valores más importantes fue que pudimos descubrir la demanda real. Es lo que decía Jaime al principio, ¿no? O sea, uno de los valores o de las cosas más importantes que destacamos y que rescatamos de esto fue que al limpiar la información y al comprender la data, pudimos reconocer cuáles eran los quiebres reales y a dónde teníamos que ir a atacar. Es decir, de alguna manera pudimos desmitificar un montón de subjetividades que traemos o sesgos que traemos los demand planners a la hora de hacer pronósticos. Entonces, hay un montón de insights, o hay un montón de mejoras, o hay un montón de resultados y de buenos augurios en esto. El punto de partida, bueno, acá hay algo que no les comenté, y es que en la data que armamos con los chicos de Novix, nosotros establecimos una política de inventario para nuestros clientes. Es decir, en función a su sell-out y en función a su stock, nosotros calculamos una política de inventario, acordamos una política de inventarios para abastecerlos semanalmente y que mantengan un stock saludable. Eso es buenísimo porque nosotros tenemos la mejor señal prácticamente online, porque el modelo es, la frecuencia es semanal. Sumado a eso, cuando hay algún outlier, cuando hay alguna promoción, cuando hay alguna acción que vaya a generar el desvío medio del comportamiento, entra en juego la colaboración, que también habló Jaime y Francisco. O sea, nosotros hacemos colaborar a nuestros colaboradores, valga la redundancia, que nos informen cuánto va a ser el impacto en el sell-out de esa colaboración, de ese outlier, para que nosotros podamos, mediante pipeline, calcular cuánto stock le tenemos que abastecer para que nuestro cliente no ponga en juego la calidad ni la cantidad de su stock. Entonces, el punto número uno es uno de los más importantes. El punto 2, que es mejoramos el aprovechamiento de las líneas productivas, es porque ahora evitamos la volatilidad de la demanda. O sea, nosotros ahora generamos un pronóstico táctico, o sea, tenemos la ejecución semanalmente, pero tenemos un pronóstico táctico que también lo generamos con Pipeline, pero la volatilidad de la demanda que teníamos antes, por estos modelos subjetivos, o por este ruido que tenemos, también algunos ruidos propios de nuestro país,
esa volatilidad prácticamente desapareció y a nosotros nos permite tener una mejor previsión de las materias primas y material de empaque y sobre todo tenemos las líneas productivas un poco mejor, bastante mejor aprovechadas. El punto número 3 habla de incremento del portafolio en el cliente. Y eso es así porque al establecerle políticas de abastecimiento a nuestros distribuidores, estamos sugiriendo que tengan stock de manera constante. Entonces, acá hay digamos, uno de los puntos de más crecimientos a niveles de SKU fue por esto, porque empezamos a abastecer a algunos de nuestros clientes de SKU que ellos normalmente no traccionaban porque no lo vendían, y fue un caso, fue un insight, la verdad que para mí el punto clave de acá fue eso, pudimos abastecer a nuestros clientes con artículos que normalmente no compraban, y su venta incrementó en algunos casos hasta 3 dígitos. Esto fue increíble. El punto número 4, bueno, habla de la disminución de los quiebres en los puntos de venta, porque nosotros constantemente los estamos abasteciendo y estamos manteniendo una política de stock saludable y acordada. Entonces, lo que nosotros hacemos al mantener una política de stock saludable y acordada es que su sell-out no se ponga en juego, y a nosotros, o sea, eso trae un montón de beneficios, pero para nosotros a la hora de planificar la demanda tenemos un sell-out con menos ruido y tenemos un sell-out genuino, es la demanda genuina la que rescatamos de ahí. El punto número 5, que habla de mayor agilidad en la entrega, nosotros ahora sabemos de qué nodo, de qué CD tenemos que abastecer a cada uno de estos clientes. Entonces nosotros nos adelantamos, de alguna manera nos adelantamos a cómo van a ingresar los pedidos. En el proceso anterior, nosotros de alguna manera corríamos detrás de los pedidos, como para intentar ser gráfico, y ahora estamos adelante de cómo va a ingresar la demanda, por qué canal va a ingresar la demanda. Y bueno, los últimos 2 puntos, que por estar al último no son menos importantes, nosotros tuvimos un notable incremento en el sell-in y un notable incremento en el sell-out. Digamos, la verdad que esto fue una de las cosas que hizo que podamos rolar el proceso. Nosotros cuando arrancamos solamente con una partecita de la cartera de esta categoría, y hoy ya nos expandimos a toda la categoría, o sea, ya involucramos muchísima más líneas, más complejidad. Como para que ustedes tengan noción, nosotros cuando hicimos la prueba la hicimos con el 20%, nomás en términos de volumen era el 20% nomás de esa categoría, hoy nos fuimos al 100%. Y por último, y no menor, otro de los emergentes fue mejoramos el nivel de servicio, que era uno de los dolores que hizo que salgamos a pedir ayuda, y que bueno, que Novix nos ayudó, y la verdad que nos está yendo muy, muy bien con eso. Así que bueno, nada, gracias Novix, gracias Jaime. El demand planning es un proceso donde lo más difícil de todo es lograr la confianza. Y nosotros, de nuestra parte, estamos muy conformes y muy contentos con el laburo que se está haciendo. Bueno, muchas gracias, César. Creo que la verdad que ha sido de mucho valor tu aporte. Ahora tenemos la parte de preguntas. Si les parece, me pueden escribir acá dentro del chat. No las escriban en el chat ahí. Las llevo aquí. Y bueno, indiquen ahí para quién quieren que sea, ya sea para César, para Jaime o para mi persona. ¿Sí? César, una pregunta en términos, ¿cuánto tiempo le llevó en general, en el caso que tú contaste, hacer el stream down desde la complejidad de la data que mencionabas, que es stock, arco, a stock, sell out y frecuencia diaria, al impacto, digamos? Entiendo que la pregunta la hace Damián y debe estar enfocada, acá interpretación mía, en términos del proceso, si fue un proyecto que le llevó 1 año, 5 años, y cómo lo ejecutan hoy. Ok, perfecto. ¿Quiere que le responda yo, Fran? ¿Le respondo? Sí, para vos, Okay. básicamente. Porque... Bueno, perfecto. Bueno, ok, perfecto. Nosotros hicimos
toda la primera parte del relevamiento hasta la ejecución del proyecto, hasta que arrancamos, estuvimos trabajando alrededor de 4 o 5 meses. Y una vez que ejecutamos el proyecto y que empezamos a distribuir el stock, porque el punto de partida fue empecemos a abastecer a nuestros clientes en función a la política, pongámoslos en condición básica. Desde que el lanzamiento hasta que empezamos a ver los primeros resultados con algunos indicadores bastante interesantes que nos desarrollaron los chicos, nosotros pasamos, vos corregime, Francisco, pero yo creo que ya los 45, 50 días de haber implementado, o quizás menos, en algunos nodos quizás menos, ya empezamos a ver resultados cuantitativos de esto. Sí, yo creo que ahí un poco la clave es obviamente que partir de un punto con información, digamos, de alguna manera normalizadas y ser clave sobre los KPI donde te impactan en la cadena. De alguna manera, lo que explicaba Jaime antes y recién mencionaba César, es que César decía, ok, una vez que pusimos información de ese lado, nos aumentaban las ventas, tanto de Selin como de ese lado, o sea que demanda genuina, corregimos la historia, y no solo eso, sino que además veíamos el nivel de servicio. Entonces, claramente que cuando la señal se empieza a sacar el ruido, la cadena toda se empieza a normalizar y sacamos los efectos látigos y otras cosas que pueden tener ahí. Aquí tengo una pregunta un poquito más enfocada, justo para mí, pero está enfocada en cuanto a los datos, ¿sí? Mencionaban también un poco cuáles son los desafíos o qué herramienta de alguna manera para integrar los datos cuando tienen muchas fuentes heterogéneas. Yo creo que eso con Pipeline se puede hacer, obviamente que va a depender de qué punto de maduración tienen de datos, ¿sí? Si tienen data lakes, si la conexión de datos de Sellout que las tienen se las mandan en Excel, no hay problema con eso. Pipeline te puede apoyar en eso, pero sí, o sea, y eventualmente algún otro procesador de información, pero Pipeline los puede apoyar en eso, no solamente ahí, sino que también darle el paso más adelante, que es automáticamente procesar, que es un poco lo que decía César recién, tener los KPI que te disparan la acción, ¿sí? La última pregunta aquí, un segundito, ya déjeme que estaba justo cambiando el foco. Y un poco estaba para Jaime. Jaime, tú mencionaste algunos impactos en cuanto a demanda y demás. ¿Qué percepción o qué, según tu experiencia, el impacto sobre asertividad de demanda puede tener este tipo de impactos de sell-out sobre la asertividad, me imagino que sea del Selin, ¿no? No sé si Sí. ahí tienes Sí. algo para comentarnos. Nosotros, yo podría decir dos casos de industrias de consumo, empresas de consumo masivo, donde se implementó con retailers, ¿no? Y en un caso, la asertividad del plan mejoró como, o sea, la asertividad del pronóstico ya con la información del sellout la mejoramos como entre 8, digo, obviamente iba variando porque eso lo hacíamos a nivel día-semana, pero mejoró entre 6, entre 7 y 9 más o menos por ciento. Ese fue un caso. La verdad es Bien. que era, pues obviamente es bastante bueno. Y otro caso tenemos donde la asertividad, en el primer caso la asertividad estaba alrededor como así a nivel totalote portafolio en el 71, 72, por ahí variaba. Y otro caso donde el segundo negocio estaba mucho más maduro en la planeación, pero no tenían el sell-out integrado. Entonces ellos tenían, si no me recuerdo, 84, 86 por ciento en promedio y logramos llevarlo hasta el 90 en algunas semanas. Entonces ahí se redujo un poco el beneficio porque obviamente cada vez que vas mejorando, pues es más difícil bajarle ahí un punto adicional al error, pero logramos todavía mejorar, ¿no? Además de como comentábamos hace un rato y lo enfatizaba César, que ahí sí logramos, aunque el beneficio no fue tan grande en asertividad, sí logramos más beneficio en el balance del inventario. Entonces creo que ahí también fue doble beneficio, pues en los dos sentidos. Bueno, gracias. Última pregunta, que nos queda un minuto. Acá del lado de Ariel, pregunta, ¿cómo convierten el forecast de Sellout en Selin? Que es una de las grandes incógnitas cuando empezamos a trabajar en esto. Pero ahí César lo mencionó un poquito más, muy rápido.
Hay diferentes metodologías. En el caso que tenemos aquí, el tener disponible el inventario, de alguna manera se acordaban políticas de stock y era más fácil calcularlo. Pero también se pueden trabajar con tasas de sell-through, ¿sí? Y a veces hasta hemos trabajado con algunos algoritmos polinómicos que te sirven aproximar y correlacionar de alguna manera el lag que puedes tener de uno hacia otro. Hay diferentes metodologías, pero bueno, siempre se puede en Internet, también depende de la disponibilidad de información que tenemos. Bueno, ya estamos justo sobre el tiempo. Les agradecemos un poquito la participación a todos. Aquí está la información de contacto tanto mía como de Jaime. Y bueno, cualquier cosa estamos en LinkedIn, también se lo pueden encontrar en LinkedIn si tienen alguna pregunta sobre el caso en particular que nos contó. Así que bueno, les agradecemos mucho y seguro que lo estaremos contactando en el futuro de alguna otra sesión de estos webinars que parece que son muy valiosos como punto de contacto y particularmente contando las experiencias de valor que por ahí vamos encontrando con este tipo de casos. Desde ya muchas gracias. Y bueno, los esperamos, estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Chao, chao.